Ok, listo. Entonces, en lo que respecta al día de hoy, vamos a hablar una pequeña introducción sobre el análisis estructural. Vamos a hablar con sistemas de protección sísmica, ya, del tipo amortiguadores de fluido viscoso. Como ya sabemos, en la corteza terrestre, como ya sabemos en la corteza terrestre, se producen lo que son el movimiento de las placas tectónicas. Ya se produce el movimiento de las placas tectónicas, producto pues del movimiento de estas placas, ¿no? Estas placas a su vez eh, realiza lo que sería una acumulación de energía como tal entre las fronteras de estas placas. No todos conocemos la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa del Pacífico, y entre ellas producto de las corrientes de convección o producto de este movimiento entre ellas se produce lo que es una concentración de energía entre estos elementos. ¿No? Estas placas se mueven de manera convergente, digámoslo así, cuando son las placas que se mueven en sentido contrario, pero están acumulando energía cuando entre ellas se está, no sé si puedo escribir aquí, entre ellas se está chocando una placa con otra. También tenemos el tipo de movimiento divergente de las placas, pues cuando una placa de la otra se separa, ¿no? Tenemos el caso de la placa del Pacífico con el caso de la placa de Nazca. Por otro lado, también tenemos una placa transformante, ¿no? Que es cuando entre las placas se realiza pues un movimiento lateral, ¿no? Una placa se desliza lateralmente con la otra, como es el ejemplo de la placa de Cocos y la placa norteamericana, ¿no? Lo que nosotros conocemos esa falla geológica que nos produce la falla de San Andrés. Ubicándonos ya en lo que es en el Perú, ¿no? Nosotros conocemos que el peligro sísmico en el Perú se debe al proceso de subducción, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Este viene a ser el proceso de subducción o un tipo de falla convergente, un movimiento convergente entre las placas, donde pues la placa de Nazca se subduce, ¿no? O se ingresa o está tratando de ingresar, ¿no? A la placa sudamericana, ¿no? Entonces, entre estas placas existe una concentración de energía, ¿no? Y un momento en que estas placas pues ya no puede concentrar más energía, esto se rompe, pasa a ser una ruptura entre estos elementos, ¿no? Y es lo que da origen al sismo como tal, ¿no? Eso da como origen a los terremotos. Ya sabemos que existen pues, digámoslo así, fallas de interplaca, etcétera, que está ligado pues directamente a la profundidad en la cual se produce la falla entre estas placas. Esta magnitud, digámoslo así, la medida para medir, digámoslo así, la medida para tener en cuenta cuando se da esto de las placas, pues se mide en la intensidad, que digámoslo así, es una medida subjetiva de la destructividad de un terremoto, ¿no? Y para eso utilizamos la escala de Mercalli, en el cual, pues, digámoslo así, es algo que depende, ¿no? De la percepción de las personas en este caso. Por otro lado, tenemos la magnitud, que es otra forma de medir el sismo o la cantidad o el terremoto, que este está ligado, pues, digámoslo, a la cantidad de energía que es liberada en esta ruptura de estos elementos. Producto de esos terremotos, producto de estos eventos sísmicos, bueno, pues se han sido registrados mediante estos sismómetros, estos sismógrafos, y se tiene lo que es un mapa de sismicidad, ¿no? Hay, en el caso de Perú, pues tenemos al SISMIT, que es el encargado, pues, de tomar lectura de estos eventos sísmicos, ya, de estos eventos sísmicos, y producto de esa información nos ha sido pues de gran importancia, pues, ya que con ellos nosotros hemos podido así establecer los parámetros,
¿no? Para el diseño de las edificaciones, ¿no? Estos parámetros a su vez han sido, digámoslo así, clasificados por la importancia de una estructura, por el tipo de zona o el acercamiento, pues, en el cual nosotros nos encontramos cerca de la falla geológica, ¿no? En el caso de Perú, pues, están las 4 zonas, zona 4, 3, 2, 1, y a su vez, digamos, esta cantidad de energía, pues, produce lo que son los movimientos y produce aceleraciones en el terreno. Y esas aceleraciones, pues, nosotros la medimos pues en aceleraciones de la gravedad, ¿no? Entonces, para la zona 4 decimos que según lo establecido en la norma peruana de la E030, una aceleración de 0.45G, 0.35G, 0.25G, según nosotros nos vamos alejando de la costa. También están los factores de uso y, bueno, pues ciertos parámetros que castiga la estructura cuando hablamos pues de tipos de irregularidades para ya la etapa de diseño, ¿no? Cuando nosotros realizamos un diseño de una edificación o de algún otro tipo de estructura, esas fuerzas de un sismo nosotros diseñamos de tal manera que esas fuerzas sean disipadas por elementos estructurales, ¿no? Que presentan rótulas plásticas, es decir, que presenten falla dúctil en su comportamiento estructural, ¿no? Principalmente eso sería lo que vendría a hacerse, pues, lo que sería la filosofía del diseño sismo resistente, ¿no? Que consiste en evitar pérdidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños en la propiedad, ¿no? Por otro lado, también esto hablamos nosotros de que tratamos de tener daños que sean reparables de cierto modo y que a su vez pues esos daños no representen un costo. Esa es prácticamente la ideología del diseño sismo resistente, ¿no? Pero ¿qué pasa? En varias ocasiones se ha dado pues que la fuerza de un sismo, cuando ha existido pues esta disipación por medio de los elementos estructurales, como nosotros conocemos vigas, columnas, muros, ¿no? Ha pasado pues que estos elementos han tenido incursiones inelásticas y se ha dejado pues que se ha visto pues que estos elementos fallan y produce una reacción en cadena de los elementos estructurales y de esta manera pues la edificación queda totalmente inactiva, queda dañada, ¿no? Entonces, por medio de las aceleraciones que ingresan a la estructura producto del terremoto, producto del sismo, entonces esta estructura vibra, ¿no? Y sufre desplazamientos. Entonces esos desplazamientos, cuando ya superan pues un comportamiento elástico, ya empieza un comportamiento inelástico que viene a representar un daño en nuestros elementos estructurales. Entonces, en este punto pues es importante destacar que en realidad no, los terremotos no son los que matan a las personas, son los edificios, ¿no? Cuando estos edificios ya llegan al colapso, pues por fallas de piso débil, piso blando, por nombrar algunos, ¿no? Entonces estos edificios colapsan y precisamente pues son los que en este punto pues se realizan las lamentables pérdidas, ¿no? Para las personas, para nuestros seres queridos. Entonces el objetivo del diseño sismo resistente es diseñar estructuras que tengan un aviso, ¿no? Cuando una estructura va a fallar, va a colapsar, ¿no? Para que tenga el tiempo suficiente que las personas tengan el tiempo para que las personas tengan el tiempo de que vaya a un lugar seguro, ¿no? Y pues evitemos pérdidas que son lamentables, ¿no? Entonces hay el caso pues de que la edificación como tal no colapsó por otro lado, pero existe el derrumbamiento de paredes, elementos no estructurales también, por decirlo así. Entonces, tratamos nosotros de reducir esos daños, de proteger a nuestra estructura con estos elementos de protección sísmica. Y esto, recabando un poco, pues lo que se basa en la filosofía del diseño sismo resistente, es que esta filosofía, como ya lo mencioné, previene el colapso de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, dos imágenes de edificaciones pues, que cumplieron con la filosofía del diseño, ¿no? Quedaron en pie de cierta forma
pero bueno, pues no podría representar esto en un colapso de la edificación luego de un evento sísmico, ¿no? Porque ya en el caso pues se pierden algunos pisos, ¿no? O incluso los daños de las estructuras, ¿no? De los componentes estructurales, eh, digámoslo así, no tienen un reparo, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que demoler la edificación pues, y nuevamente volver a construir, ¿no? Sobre esos cimientos que ya quedan, ¿no? Entonces, esos daños, como ya les mencioné, están ligados pues al desplazamiento de una estructura y a la fuerza pues, sobre la cual se le está sometiendo nuestra estructura, ¿no? Entonces, por medio de esos desplazamientos y esa cortante que se le otorga a la estructura, pues se presentan, digámoslo así, se van presentando los daños, ¿no? Cuando una estructura queda totalmente operacional, que es donde no tiene ningún tipo de agrietamiento, ¿no? Están los daños controlados, en la prevención del colapso y el colapso, ¿no? Esto ya vendría a ser también parte de un análisis no lineal pushover, ¿no? Donde se pueden obtener estos parámetros de una estructura, ¿no? Y también nos sirve a nosotros para verificar pues qué elementos estructurales sería de reforzarlos, ¿no? En el caso de hacer un diseño por desempeño o también en el caso de realizar un reforzamiento estructural de una edificación que ya está hecha. Es importante también que para poder entender nosotros cómo, digámoslo así, se está comportando la estructura, hacemos uso de la ecuación del equilibrio dinámico, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de una edificación existe pues una masa, existe una rigidez y también existe una relación de amortiguamiento. Esa relación de amortiguamiento pues para estructuras de hormigón y acero pues se considera aproximadamente un 5%. Están también las propiedades inerciales que están ligadas pues a la masa, ¿no? De nuestros elementos, a pesar de que para hacer un estudio de esta parte pues se hace un modelo simplificado de osciladores de un grado de libertad, ¿no? Que presentan una masa concentrada. Entonces, por propiedades inerciales, pues esta masa pues trata de mantener su posición inicial, pero bueno, pues no producto de esa aceleración en el terreno, entonces existen esas deformaciones. Entonces lo que se me opone a esas deformaciones y trata de mantener el equilibrio, pues son la masa, la rigidez, ¿no? Y el amortiguamiento en sí. Entonces en un diseño convencional, nosotros lo que hacemos es jugar con la masa y jugar con la rigidez, por decirlo así. No tratamos nosotros de que nuestras estructuras sean lo suficientemente rígidas para que no existan desplazamientos que superen, pues, digámoslo así, que no superen, pues, esas grandes deformaciones y así, pues, no exista un daño, pues, que pueda activarse en los elementos, en los demás componentes estructurales, ¿no? Y se venga un daño en cadena, pues, un colapso en cadena. Entonces, con esas propiedades de la masa y la rigidez, ¿no? Básicamente se obtienen lo que son los periodos de vibración de la estructura, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis estructural de varios pisos, ya esto se convierte pues un estudio matricial. Entonces tenemos una matriz de masa, una matriz de rigidez y una matriz de amortiguamiento, ¿no? Pero hablando en el caso de osciladores, que vendría a ser un estudio ya bastante simplificado, ¿no? Entonces con eso se puede pues entender a cierta forma qué es lo que está pasando y de esa forma pues el estudio, ¿no? Que se hace las edificaciones a través de modelos simplificados como son estos osciladores de un grado de libertad o de varios grados de libertad. Entonces, en el diseño convencional, como ya lo estaba mencionando, nosotros tratamos de aumentar la rigidez o disminuir la masa, pero mayormente lo que hacemos es obviar la relación de amortiguamiento. No buscamos nosotros de aumentar esa relación de amortiguamiento, ya que a mayor amortiguamiento nosotros vamos a presentar pues menores desplazamientos, ¿no? Y hablando de oscilaciones, pues la estructura con un mayor amortiguamiento tratará tratará de regresar a la posición, pues, digámoslo así, estático,
¿no? En un menor tiempo. Entonces, en esos estudios de equilibrio dinámico, cuando hablando de esta ecuación de equilibrio dinámico, pues de esa parte se obtienen lo que son los espectros de aceleración, los espectros de respuesta, tanto de aceleración como ya lo mencioné, de velocidad y los de desplazamiento, pues que son los utilizados en el diseño sismo resistente, ¿no? El diseño, perdón, el espectro de respuesta de aceleración pues está ligado a las fuerzas que se están, digamos, a las que está sometida la estructura, pues y para las cuales se diseña, ¿no? El espectro de velocidad pues está ligado con la cantidad de energía dentro de una edificación que está actuando producto del evento sísmico, y los desplazamientos pues eso mismo, pues los desplazamientos al cual estará llegando nuestra estructura. Entonces, con esos espectros se los realiza, esta ecuación tiene una solución a través de métodos numéricos, ¿no? El método más utilizado para esta ecuación es el método de Newmark, ¿no? Ya que realizar este estudio, esta ecuación pues, por una suma recta, un proceso de integración, digámoslo así, podría ser complicado. Recordemos que en un terremoto, en un sismo, ¿no? Viene un sinnúmero pues, de aceleraciones que van cambiando con respecto al tiempo, un sinnúmero de frecuencias. Entonces, para ejemplo, la utilización de estos métodos, como son el método de integración directo, el método de integración, perdón, integral de Duhamel, el método de Newmark. Entonces, con eso nosotros obtenemos las mayores respuestas de este oscilador en este caso, ¿no? Siempre se lo hace generalmente se lo tiende a hacer con amortiguamiento del 5%, y estos osciladores pues van cambiando su periodo de vibración, ¿no? Y las respuestas máximas de esos osciladores como tal viene a representar pues cada punto de nuestro espectro de respuesta, ya sea para aceleración, velocidad o desplazamiento. Cada punto máximo de cada oscilador viene a representar un punto de estudio. Entonces, en ese espectro se lo hace con un amortiguamiento del 5%, pero si nosotros aumentamos ese valor, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros respuestas menores, y que a través de estos métodos numéricos se puede pues hacer espectros de respuesta también con mayor grado de amortiguamiento, ¿no? Aquí hay un pequeño video sobre el terremoto y la dinámica de las estructuras, ¿no? Si los vemos. Bueno, aquí tenemos una explicación, ¿ya? Una explicación de los osciladores de un grado de libertad, ¿no? En el cual especifica pues que el periodo de vibración de una estructura pues está ligada con la rigidez, ¿no? En este caso que está pues vendría a ser el soporte de nuestro elemento y su masa, ¿no? Conforme se tiene pues una menor longitud o de dónde coloco yo la masa, ¿no? El periodo de vibración de la estructura varía, cambia, ¿no? El periodo de vibración de la estructura cambia. Entonces es importante también, digámoslo así, la longitud, ¿no? Y las dimensiones del soporte de ese oscilador, y también de la cantidad de peso o masa que nosotros colocamos a nuestra estructura, ¿no? Entonces, esos periodos, esos osciladores, pues que presentan un periodo, digámoslo así, son rígidos, presentan pues periodos de vibración muy cortos, ¿no? A excepción de los que, perdón, hablando, y en caso contrario de los osciladores que presentan pues largos periodos de vibración, ¿no? Ya. En esta parte de aquí, fíjense que este oscilador llegó a detenerse en menor tiempo, y eso es precisamente por el amortiguamiento adicional que presenta, ¿no? Mientras que el otro continuó oscilando, ¿no? Ya, continúa oscilando, y eso se debe pues a este fenómeno del amortiguamiento, ¿no? Entonces, en un terremoto, ¿no? Ya hablando de condiciones del suelo, pues estructuras perdón, suelo blando, vendría pues esas vibraciones vendría a afectar a edificaciones o a estructuras que presenten pues un periodo largo, ¿no? Y estaríamos cayendo en lo que nosotros conocemos en el fenómeno de resonancia. Entonces, en el video pudimos observar
perdón, se observa de que pues el ingeniero en este caso está moviendo el terreno, digámoslo así. Entonces los edificios que presentan un alto periodo, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo trato en cambio con movimientos de periodo corto, pues los que se ven afectados son las estructuras o los osciladores que presentan periodos de vibración cortos exactamente, ¿no? Entonces, nosotros en un diseño debemos hacer un estudio de suelos, ¿no? Tener como parámetro el periodo de vibración del suelo y diseñar estructuras que se alejen de ese periodo de vibración, ¿no? Eso se hace en un diseño convencional y eso es prácticamente en lo cual se basa pues la filosofía del diseño sismorresistente, ¿no? Entonces, la masa y rigidez de una estructura determinan el periodo. Ya, la masa y rigidez de una estructura determina el periodo de vibración natural, el cual está condicionado pues a la mayor o menor sensibilidad de la estructura para un sismo determinado. ¿Ya? Entonces, hablando de estos osciladores, nosotros podemos determinar el periodo por una simple ecuación, pues donde se está ligado pues la masa y la rigidez. ¿Ya? Aquí me están preguntando qué material o aparato se está usando en el video para añadir amortiguamiento a la estructura de la barra vertical. No, pues eso depende, ese amortiguamiento en realidad también depende del material que tiene nuestro elemento, ¿no? Son relaciones, digámoslo, intrínsecas, ¿no? De cada material, ¿no? Entonces, lo que se trata de ver aquí, además de ese amortiguamiento, sino de que cómo oscilan estos, valga la redundancia, estos osciladores, pues no, conforme al periodo de vibración que se le está dando pues a esa mesita, pues, ¿no? Sobre el cual están colocados los osciladores, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos determinar también cuál es esa relación de amortiguamiento, pues de cierta forma deberíamos hacer un estudio por separado al tipo de material que nosotros estamos utilizando, ¿no? Varias investigaciones se han llegado a concluir que para estructuras de hormigón, ¿no? O de acero, que son los materiales con los cuales generalmente se tienden a hacer estas edificaciones, está entre el 2, el 3 y el 5% aproximadamente. ¿Ya? Entonces, esa relación de amortiguamiento depende del tipo de material. Entonces, nosotros podemos determinar el periodo de vibración de la estructura conociendo la masa y la rigidez, solamente con esos factores, ¿no? Entonces, si nosotros, esto de aquí no me permite dibujar, si nosotros ya hablamos pues de una edificación como tal, si nosotros hablamos de una edificación como tal, ya, listo. Si nosotros hablamos pues ya de estructuras, pues nosotros recordemos que nuestra estructura como tal está conformada pues está conformada, digámoslo así, hablando ya de un elemento, ¿no? Está conformado pues por una losa y esa losa a su vez está pues sostenida por lo que nosotros conocemos sobre las vigas y columnas, ¿no? Entonces es necesario pues que esto se lo realice a través de un proceso matricial, ¿no? Producto de las secciones que tienen nuestros elementos estructurales, en este caso las columnas, ¿no? Y la masa concentrada, pues una idealización de esta masa concentrada que se mantiene en la losa. Entonces, también es necesario pues especificar en este punto, ¿no? Lo que utilizan los programas informáticos, ¿no? Y en realidad eso se conoce también como, o sea, nosotros necesitamos saber a ciencia cierta, pues, cuáles las deformaciones que se pueden presentar en un elemento estructural y la deformación general, ¿no? Que se presenta, pues, en estructura. Entonces, si nosotros hablamos de una barra concentrada, pues, en este punto, hablando de una columna, entonces esta barra presenta 3 grados de libertad por nudo, ¿no? Entonces, presentamos grados de libertad de giro, ya presentamos grados de libertad que vienen a ser atracción y compresión y de desplazamiento, ¿no? Entonces, acorde, ¿no? Entonces, esos son grados de libertad locales que puede sufrir un elemento, una viga o una columna.
¿no? Si nosotros lo asociamos pues a un grado de libertad que presenta las estructuras como tal, nosotros decimos que pues que hay 3 grados de libertad por piso, ¿no? Que son 2 traslacionales y 2 rotacionales. Entonces, esa parte de ahí pues es lo que también se obtiene en los programas, ¿no? En el programa tú tienes los grados de libertad de tus elementos estructurales, pues y cuando tú colocas tu sigma en X, tu sigma en Y, bueno, pues estás hablando tú de los grados de libertad globales, ¿no? Porque son los grados en donde se permite mover a la estructura, donde la estructura se está moviendo. Entonces, nosotros en un diseño convencional tratamos de que nuestra estructura, los primeros modos de vibración, ya hablando aquí de un poco de dinámica, entonces tratamos nosotros que esos modos de vibración, los primeros modos al menos, el primero y el segundo, hablemoslo así ya específicamente, sean traslacionales, ¿no? Y eso me indica pues precisamente que mi estructura tiene una buena rigidez torsional, ¿no? Entonces hay varias formas de que nosotros jugamos con la rigidez, ¿no? Cuando hablamos de vigas o columnas o cuando hablamos de muros, ¿no? Entonces, si yo coloco muros, tratamos nosotros de que esos muros sean colocados en la periferia de nuestros elementos, de nuestra edificación, para tener una buena rigidez, torsional, ¿no? Y tratamos de que esto sea, pues, digámoslo así, sea simétrico para ambos sentidos, ¿no? Y así tener los modos de vibración sean totalmente translacionales, ¿no? De cierta forma también nosotros podemos aumentar la rigidez de la estructura a través de muros, no solamente con las columnas, ¿no? Haciendo secciones más grandes. Entonces, colocándolos de manera simétrica, pues estos muros, ¿no? Nosotros estamos evitando la excentricidad, ¿no? Y se recomienda colocar los muros en la periferia, evitando que exista la excentricidad, pues y asimismo haciendo que estos elementos mantengan sus grados de libertad traslacionales. Se trata en lo general de que esos primeros modos se comporten de esa manera, ¿no? Ya que si nosotros, hablando en planta, y colocamos también a su vez muros, ¿no? Pero unos muros que sean, pues, que estén concentrados, digámoslo así, en el centro de la estructura, de cierta forma también estoy colocando de manera simétrica, ¿no? Y bueno, pues diré, estoy bien, pues no estoy produciendo excentricidad en mi estructura. Pero el detalle es que cuando nosotros hacemos aquí pues un análisis modal, ¿no? Y observamos pues los modos de vibración de la estructura, pues es probable que el primer modo de vibración sea rotacional. Y eso vendría a estar ligado pues de cierta forma diciendo que nuestra estructura no presenta una buena rigidez torsional. ¿Ya? El ingeniero Clemente pregunta, ¿se puede calcular una altura equivalente para reducir un sistema de varios grados de libertad a un grado de libertad? ¿Cómo se calcularía esa altura equivalente para hacer un análisis más simplificado como un predimensionamiento? Esa altura equivalente como tal viene a ser representada pues nada más con la altura de entrepisos, ¿no? Que existe entre cada masa concentrada. Y eso es un análisis matricial, ¿no? Entonces, al primer modo de vibración será pues cuando nosotros ya hablamos de varios pisos de una edificación, ¿no? Entonces, esto es un análisis modal, cuando nosotros hacemos ese espectro, ese estudio pues dinámico espectral, que está ligado pues a los modos de vibración que se presentan en cada piso, ¿no? Y en cada dirección. Esa respuesta de cada modo viene a ser pues, digámoslo de cierto dato, un dato tomado del espectro, ¿no? Entonces, si el primer modo de vibración fue, en este caso, se me ocurre a mí, a 0.3 segundos, donde todas las masas se movieron en un solo sentido, pues vendría a ser un modo traslacional puro, ¿no? Entonces, con ese dato, pues yo entro al espectro, se me tengo este modo de vibración, entonces para este de aquí voy a tener esta aceleración, ¿no? Este es un acoplamiento de los modos de la estructura, ¿no? Del comportamiento de la estructura tomado del espectro en sí. Entonces, esto sería incluso un buen tema de investigación, un tema a dar en un curso, ¿no? En el caso de que desean tomar pues el curso de que ya lo voy promocionando de una vez, ¿no? En el curso que queremos dar de análisis estructural con sistemas de protección sísmica,
y vamos a hablar un poco también sobre este proceso de la dinámica estructural, ¿no? Evaluar, ¿no?, lo que está haciendo el programa y qué es lo que se hace matemáticamente, ¿no? Porque aquí en esta parte nosotros hablamos de grados de libertad locales, grados de libertad globales de estructura, y así pues de esa forma se pueden obtener los modos de vibración de nuestra estructura, de nuestra producto entre esa altura pues y esa rigidez que presentan las columnas y vigas, ¿no? Y bueno, pues por ello se obtiene esa respuesta de fuerza y aceleración. Entonces, como ya lo mencionamos, el amortiguamiento es el causante de cesar la perturbación en esta estructura hasta detenerse, ¿no? Los valores utilizados de amortiguamiento para estructuras de acero hormigón se encuentran entre el 2% y el 5%. Entonces, lógicamente, si nosotros aplicamos consideraciones iniciales dentro de una estructura, cuando nosotros aplicamos consideraciones iniciales en estos osciladores, pues se puede observar cómo el oscilador va decreciendo, y eso precisamente se debe, ¿no?, al factor de amortiguamiento que tienen nuestros elementos, ¿no? Entonces, a medida que nosotros aumentamos la relación de amortiguamiento, entonces en el transcurso del tiempo, pues el oscilador llegará a una posición inicial en menor tiempo. Entonces, hablando de ya continuamente de los osciladores, la respuesta del oscilador varía en función del porcentaje de amortiguamiento que nosotros le colocamos al sistema, ¿no? Este dato pues es sacado pues del libro de Chopra, ¿no? Con esta ecuación se puede determinar a través de una pulsación, ¿no?, dándole unas consideraciones iniciales, pues se puede determinar la razón de amortiguamiento de nuestro sistema. Entonces, hablando de edificaciones o algún otro tipo de estructura, nosotros trabajamos con sistemas subamortiguados, donde los sistemas presentan oscilaciones que van degradándose, ¿no?, hasta regresar a la posición inicial a lo largo del tiempo, ¿no? También existen sistemas en los cuales son críticamente amortiguados, digámoslo así, de una relación de amortiguamiento perfecta igual a 1, pues, o sobreamortiguado, pues estos sistemas no regresan a su posición inicial, ¿no? Entonces aquí también hay datos de laboratorio, ¿no?, entre un péndulo de madera y de acero. Entonces, fíjense que en ese tiempo, pues, los osciladores, debido a la razón de amortiguamiento que estos presentan, ¿no?, regresan a una posición inicial en un menor tiempo, pues en relación a la barra de acero. Clemente, ingeniero, ¿cómo se puede determinar el periodo de vibración del sismo para verificar que éste esté alejado del periodo de vibración de la estructura? ¿Qué procedimiento sería así? Bueno, pues no es la vibración del sismo, sino es la vibración del suelo, ¿no? Las vibraciones las hace el terremoto, producto de la falla geológica, ¿no?, y del movimiento de la Tierra, pero el periodo de vibración en sí es del suelo, es del tipo de suelo que nosotros tenemos, sobre el cual nosotros vamos a cimentar y sobre el cual nosotros vamos a construir. Entonces se necesita un estudio de suelo en el cual se especifique el periodo de vibración del suelo. Y eso es parte, se lo obtiene pues básicamente de un estudio de suelos completo, ¿no? Ahí vienen pues también las capacidades aportantes del suelo, etcétera, pero es un dato necesario conocer ese periodo de vibración del suelo. Entonces, conociendo ese periodo de vibración del suelo en este punto, hablando del suelo blando, suelo rígido, roca, se me ocurre, entonces se hace que nuestra estructura se separe, ¿no?, de ese periodo de vibración del suelo. Entonces, eso parte de un estudio de suelo implícitamente, ¿no? Entonces, y hablando de este punto de resonancia, pues también ya hablamos cuando el periodo de vibración de la estructura y el suelo son iguales, pues, ¿no? Entonces, cuando estos periodos de vibración son iguales, pues entramos en resonancia, pues, y se vienen las grandes deformaciones, ¿no? Y nosotros podemos, ¿no?, reducir esas grandes deformaciones aumentando la rigidez, pero el detalle aquí es que producto de las aceleraciones y la fuerza que se dan en la estructura, ¿no? Entonces existen daños en los elementos estructurales, existen pues un comportamiento inelástico de los componentes estructurales, ¿no? Entonces, para evitar ese daño y que el costo de reparación de nuestra
de nuestra estructura no sea tan grande, nosotros implementamos sistemas de protección sísmica, ¿no? Como tenemos sistemas pasivos, tenemos sistemas activos, tenemos sistemas híbridos o tenemos semiactivos, ¿no? Entonces, en el caso de los sistemas pasivos, que es lo que se está estudiando bastante en el caso ya de Latinoamérica, ¿no? Tenemos los sistemas de aislamiento sísmico, que incluso la norma peruana, la E030, lo especifica, pues, ¿no? Para estructuras esenciales como hospitales, no se debe colocar aislamiento sísmico. El proceso de aislamiento sísmico, pues, es simplemente aislar la estructura del suelo, ¿no? Por otro lado, también la norma permite la utilización de disipadores sísmicos, disipadores de energía, ¿no? Como son los amortiguadores de fluido viscoso, son los disipadores, los SLB, son los disipadores, los HADAS, los TALICA, que son los HADAS, TADAS, ¿no? Los disipadores, los de pandeo restringido, ¿no? Y también tenemos los osciladores, ¿no? Los osciladores, los amortiguadores de masa sintonizada, ¿no? Un gran ejemplo de este tipo de amortiguadores es la torre de Taipei, ¿no? Que se está utilizando, que se utilizó para la construcción de esta torre, ¿no? Entonces, si fuera bueno que lo analicen, lo estudien, lo averigüen, ¿no? La torre de Taipei tiene este tipo de oscilador, ¿no? Y hablando en el caso de Perú, pues ya tenemos, por ejemplo, el Banco de la Nación, en el aeropuerto, el aeropuerto Jorge Chávez en la ciudad de Lima, ¿no? Se utilizaron estos disipadores, los amortiguadores de fluido viscoso, ¿no? Entonces esos elementos, esos disipadores son una alternativa de protección a una estructura frente a un sismo, ¿no? Si nosotros hablamos de una estructura convencional, pues se viene la excitación sísmica, esa excitación sísmica, se viene pues la estructura como tal, vemos cómo responde la estructura frente a esa excitación, ¿no? Y se obtienen las grandes deformaciones. Entonces, cuando nosotros agregamos amortiguadores pasivos, disipadores pasivos, ¿no? Lo que se hace es colocar un escudo, digámoslo así, para no demandar tanta ductilidad durante un evento sísmico, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo que son en la utilización de disipadores de energía. Cuando nosotros estamos hablando de aislamiento sísmico, pues nosotros lo que hacemos es en este punto reducir las aceleraciones que ingresan a las estructuras. ¿Ya? En la norma peruana nos dan periodos para los diferentes tipos de suelo. ¿Se pueden usar estos periodos para calcular el periodo del suelo? No, porque de cierta forma las condiciones del suelo cambian bastante, ¿no? Incluso se han evidenciado pues estudios de suelos donde para un tipo de suelo pues de grava pues que supuestamente debería presentar este periodo, ¿no? Ha sido totalmente diferente. Entonces el estudio de suelo, al menos cuando se va a colocar aislamiento de base, se debe hacer un estudio de suelo donde esté especificado totalmente ese periodo de vibración, ¿no? Y parte de esa información pues no han coincidido la información con lo que está en la norma, ¿no? Entonces, hablando también de controles activos, pues esa excitación que ingresa a la estructura se es receptada mediante sensores, ¿no? Sensores que a su vez son leídos, ¿no? Por un computador o todo un sistema de programación, ¿no? Con eso se activan, pues en este caso, los controles, ¿no? Dentro de una estructura para así de reducir las grandes deformaciones en esta edificación, hablando de este tipo, ¿no? Pero el detalle aquí es que estos sistemas pues activos como tal dependen de agentes externos, sistemas eléctricos, ¿no? Que deben estar operando 24/7. Entonces eso podría demandar eh, un gran costo ya de energía eléctrica después de este sistema pues que tienen que estar activos operando 24/7. Entonces en los sistemas pasivos ya se los llama así precisamente por que no necesitan, ¿no? De un agente externo de energía eléctrica para que estén activos, sino que estos se activan automáticamente cuando llega el sismo, ¿no? Y eso es lo que hace el aislamiento sísmico o los amortiguadores de fluido viscoso, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné, el aislamiento de base lo que hace es separar la estructura, ¿no? Del suelo, ¿no? Entonces, por otro lado, haciendo eso,
las vibraciones que ingresan a la estructura pues son reducidas precisamente de ese desacoplamiento entre la estructura y suelo, ¿no? Generalmente este proceso de aislamiento sísmico se lo hace para estructuras rígidas o de menor o de bajo tamaño, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Mientras que los disipadores, en este caso ya recayendo sobre amortiguadores del tipo de fluido viscoso, estos amortiguadores se los recomiendo utilizar para estructuras de gran altura o para estructuras de largos periodos de vibración. Y nuevamente recaemos sobre este proceso de cuando nosotros incrementamos la rigidez en el sistema estructural, ¿no? Nosotros lo que hacemos es reducir los desplazamientos, pero si nosotros tomamos en cuenta qué es lo que está pasando en la respuesta espectral, ¿no? Nosotros estamos aumentando la aceleración del sistema, estamos demandando más fuerza a los elementos estructurales, entonces eso podría residir completamente pues en una mayor cantidad de acero, una mayor cantidad de elementos estructurales, como la utilización de muros, ¿no? Entonces, para así tratar de reducir esos desplazamientos, ¿no? Entonces, en un sistema inconvencional, ¿no? Incrementar la rigidez de la estructura, es decir, aumentando las secciones de sus componentes estructurales, nosotros vamos desde un punto A a un punto B, ¿no? Que de cierta forma estamos haciendo lo correcto, ¿no? Estamos reduciendo desplazamiento. Pero la contraparte aquí es que en un, en un sistema, pues, hablando de la parte de aceleración, el espectro de respuesta de aceleración, ¿no? Entonces, al aumentar la rigidez, nosotros vamos de un punto A a un punto B, estamos demandando más fuerza a la estructura, ¿no? Entonces, cuando nosotros implementamos sistemas de protección sísmica, nosotros hacemos aumentar simplemente el amortiguamiento, ¿no? Con la utilización de estos disipadores, de estos amortiguadores. Entonces, en este punto, pues, lo que hacemos simplemente es disminuir, ¿no? Disminuir los desplazamientos al incrementar el amortiguamiento, ¿no? Una de las ventajas de usar estos disipadores es que, de estos amortiguadores de fluido viscoso, es que nosotros no alteramos el periodo de vibración de la estructura, ¿no? Y pues, hablando también el caso del espectro de aceleración, ¿no? Hablando del el caso del espectro de aceleración, ¿no? Nosotros no estamos demandando más fuerza a los componentes estructurales, sino que incluso le estamos reduciendo también la aceleración al sistema porque precisamente esta parte del incremento del amortiguamiento, ¿no? Eso está ligado más también pues a los casos de amortiguadores de fluido viscoso, que son aquellos disipadores que dependen de la velocidad, ¿no? También existen los disipadores por rendimiento metálico, ¿no? Como el caso de los disipadores, los ADAS, los TAS, los SLB, que ahorita están rompiendo bastante en el mercado, ¿no? Estos disipadores de cierta forma me incrementan un poco la rigidez, ¿no? Pero también me están incrementando el amortiguamiento, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos, pues al momento de diseñar elementos estructurales, producto, ¿no? De un incremento de amortiguamiento, nosotros tal vez estaremos ahorrando cantidad de acero en los elementos estructurales como tal, ¿no? ¿Y por qué no decir así lo que nos ahorramos en ese detalle? ¿Por qué no gastarlo en protección sísmica? Son como disipadores metálicos, los HADAS, los TADAS, ¿no? Los BRB, ¿no? Entonces, nosotros estamos incrementando también con este sistema el amortiguamiento de la estructura, a pesar de que también se hace un aumento en la rigidez, ¿no? Recordemos que un evento sísmico siempre se daña algo, ¿no? Estamos hablando de sismos fuertes, ¿no? Sismos severos. Entonces, siempre tiende a dañarse algo, ¿no? Entonces, nosotros al colocar estos disipadores, ¿ya? Nosotros estamos redirigiendo de cierta forma que se dañen estos elementos que posteriormente son reemplazados con facilidad, ¿no? Hablando de los disipadores metálicos, los SLB, los RB, los ADAS o los TADAS, ¿no? Entonces, esto también está aquí un pequeño video, ¿no? De la oscilación, ¿no? Que se tiene de estos pórticos, ¿no? Cuando presenta, cuando no se tiene un sistema de amortiguamiento y cuando este está vibrando, ¿no? Fíjense cómo el sistema tradicional, pues que no tiene amortiguadores, ¿no?
presenta grandes deformaciones y demora demora un mayor tiempo en regresar a su posición inicial, ¿no? Por otro lado, el sistema que presente esta parte de amortiguamiento, digámoslo así, osciló muy poco, ¿no? Y bueno, pues esas grandes, no tenemos el detalle de estas grandes deformaciones que podrían dañar a nuestros elementos estructurales. Por otro lado, también es importante mencionar que la ventaja de cada disipador reside, ¿no?, en el tipo que nosotros estamos utilizando, ¿no? Pero otro también de eso, llamémoslo así, depende exactamente del desplazamiento que es la operación, ¿no?, o la activación de los disipadores, que son los dependientes del desplazamiento y los dependientes de la velocidad. En los pendientes del desplazamiento generalmente se tienen los disipadores metálicos, que son los que estaba mencionando, los hadas, los TAs, etcétera, que estos funcionan a través del rendimiento metálico o de la fricción, ¿no?, entre estos elementos, ¿no? Entonces, en el rendimiento metálico está la fluencia de los metales, que ese es el principio de operación, ¿no?, de estos disipadores de los hadas, TAs, los SLB, y los disipadores friccionantes, que es pues otro tipo de disipador, que es el rozamiento, ¿no?, entre estos sistemas. Entonces, hay varias ventajas y desventajas entre la aplicación de cada uno de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, en aquellos que dependen del desplazamiento, el análisis de una estructura con este tipo de protección, ¿no?, podría ser necesario, ¿no?, un tipo de análisis no lineal, ¿no?, para verificar que lógicamente estos disipadores están incursionando en el rango inelástico antes que los elementos estructurales. Es muy importante destacar eso, ¿no?, porque de esa forma yo me aseguro que mis disipadores, ¿no?, están trabajando y ya me están disipando energía, ¿no? Y por otro lado están los dependientes de velocidad, que son del tipo viscoelástico, que son principalmente de polímeros viscosos que dependen pues de la velocidad. Estos dispositivos dependen de la velocidad, ¿no? Un ejemplo claro de esto podría ser tal vez los cinturones de seguridad de los vehículos, ¿no? Entonces, si tú mueves despacio el cinturón, pues tú lo acomodas acorde a tu necesidad, ¿no? Pero cuando tú ya tienes un movimiento rápido, entonces se frena, ¿no?, este dispositivo, lo que es el cinturón, pues, y evita tu movimiento. Entonces, más o menos ese ejemplo podríamos tomar en cuenta en esta parte de los disipadores que dependen de la velocidad, ¿no? Y en el caso de este estudio, pues, hablando de los amortiguadores de fluido viscoso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos cada disipador, cada tipo de disipador, entonces este disipador, digámoslo así, presenta un comportamiento histerético diferente, ¿no? Y ese también es un comportamiento histerético idealizado, que será esencialmente el tipo de disipador o protección sísmica que nosotros estamos colocando en nuestro sistema, ¿no? Entonces, el ciclo histerético pues se llama al comportamiento, a la relación de fuerza de desplazamiento, a la curva envolvente, ¿no?, entre el máximo desplazamiento y la máxima fuerza alcanzada por los elementos, ¿no?, hablando en este caso de los disipadores. Entonces, un amortiguador de fluido viscoso presentará el comportamiento de una elipse, ¿no? Un amortiguador viscoelástico sólido pues también de esta manera, el amortiguamiento metálico de esta forma, ¿no?, que presentará de cierta forma pues una degradación de la rigidez luego que el elemento o el material pues está más allá de la rigidez elástica del material, ¿no? Y están los amortiguadores de fricción, los disipadores friccionantes, ¿no?, que presentan un comportamiento histerético parecido a un rectángulo, ¿no? Entonces recuerden que estos son comportamientos idealizados, ¿no? Entonces, en este caso, pues estos disipadores, precisamente una de las desventajas que podría ser es que necesitaríamos tal vez un estudio no lineal, un análisis no lineal de la estructura para así verificar esta parte, ¿no? En el caso de los amortiguadores, ¿no?, estos de cierta forma se activan a menores desplazamientos, a pequeños desplazamientos y dependen de la velocidad, ¿no? Entonces, en esta parte, digámoslo así, no es tan necesario que la estructura se tenga gran deformación para que el disipador trabaje, sino que con la velocidad a la que está ingresando. Entonces, ya automáticamente, antes de que presente unas grandes deformaciones, incluso esas grandes deformaciones, que es cuando nuestros elementos comienzan a deformarse,
¿no? Entonces, automáticamente ya el disipador, el amortiguador ya estaría trabajando directamente, ¿no? Entonces, en esta parte no sería tan necesario porque en parte del diseño ya nosotros nos aseguramos, ¿no? Que este disipador, pues, que trabaje de esa forma. Pero la ventaja o la eficiencia de este disipador no es esencialmente también del tipo, sino también de la configuración en la que yo coloco mi dispositivo. Entonces la eficiencia del disipador reside en la disposición al colocarse dentro de la estructura, ¿no? Siendo el arreglo Chevron el más competente, ¿no? ¿Por qué el arreglo Chevron más competente? Si nosotros hablamos pues de la captación de la componente de fuerza de un sistema, pues tenemos que la fuerza que estará captando el disipador pues será simplemente pues por el coseno del ángulo, ¿no? En este caso hablando del arreglo diagonal, ¿no? Por otro lado el arreglo Chevron en este punto pues capta las deformaciones y las fuerzas de todo el pórtico, ¿no? Entonces la componente de la fuerza 1 se está tratando de captar toda esa fuerza directamente porque el factor de captación en este caso es 1, pues es un sistema horizontal en cierta forma, ¿no? También tenemos los ejercicios jack, tenemos los lower toggle brace, tenemos los upper toggle brace, entonces que son arreglos que en este caso ya han sido predefinidos, que han sido evaluados y estudiados, ¿no? Y que de cierta forma también tratamos de colocar estos sistemas, ¿no? Ya hablando de una cuestión arquitectónica, pues que bueno, pues no siempre tenemos esas pequeñas diferencias con el arquitecto porque tratan de cuidar la fachada de la estructura, pues, ¿no? Y colocando estos sistemas generalmente tienden a no gustar, pues, ¿no? A los arquitectos. Entonces, también se trata, en este caso, pues, eso ya trató de buscar una configuración que, pues, que no me esté dañando la fachada, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero esa componente, la captación de la fuerza, pues, estará ligada, pues, al coseno de ese ángulo que existe entre entre la apertura pues de estos brazos metálicos y la tangente del ángulo, ¿no? Entonces el amortiguamiento que brinda el sistema también dependerá del ángulo y la inclinación del brazo metálico que va a sostener el disipador, ¿no? Esto ya centrándonos en lo que sería un poco más en el caso de los amortiguadores de fluido viscoso, ¿no? Que son prácticamente estos cilindros que se colocan en el sistema, ¿no? A pesar de que hablando de disipadores metálicos también se utiliza el arreglo Chevron y también están en el caso de los SLB también se los puede colocar en diagonal, ¿no? Entonces, esa configuración o esa disipación de energía, esa eficiencia del trabajo del dispositivo también depende en gran parte del arreglo de la disposición en la cual yo estoy colocando mi disipador, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario colocar? No es necesario o importante conocer cómo disminuir los efectos colaterales de un evento sísmico luego de un evento sísmico. Entonces, si nosotros vemos, observamos nuestra ecuación de equilibrio dinámico y la llevamos a una parte de un balance energético, entonces la energía que ingresa, la energía del sismo que ingresa a la estructura estará relacionada pues a la energía cinética, a la energía por deformación elástica e inelástica y la energía por amortiguamiento, ¿no? Entonces, la energía inercial que está ligada a la velocidad, ¿no? Y la energía por deformación elástica, lo de un evento sísmico, desaparece. ¿Por qué? Porque lógicamente, después de un evento sísmico, los elementos estructurales ya perdieron, ¿no? Ese comportamiento elástico, precisamente porque alcanzaron comportamientos no lineales. Entonces ya no tenemos una recuperación o una energía por deformación elástica, ¿no? Y finalmente la estructura se ha detenido, entonces se pierde también la energía por velocidad, la energía inercial, ¿no? Entonces, de cierta forma podemos concluir que las principales, digámoslo así, ¿no? Sería pues la energía por deformación inelástica, ¿no? Y la energía de amortiguamiento, ¿no? Entonces, esas dos energías pues son las que están relacionadas en sí pues a lo que está sucediendo dentro de la estructura, ¿no? Entonces, para mantener una ecuación, ¿no? Entonces, en este caso, para reducir el daño, ¿no? En los componentes estructurales, lo idóneo pues sería
levantar o hacer crecer pues esa energía por amortiguamiento, que está ligado en este caso a los sistemas de protección sísmica del tipo pasivo, ¿no? Esta energía por deformación inelástica tendería a crecer precisamente porque esto ha crecido, pues no, si este disminuye, el otro crece, ¿no? Es manteniendo el balance, ¿no? Y en el caso del aislamiento sísmico, bueno, pues en esta parte lo que se hace es reducir el otro lado de la ecuación, ¿no? Reducimos lo que sería pues la energía que ingresa a la estructura, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando nosotros agregamos sistemas de disipación por el tipo metálico, por la afluencia de los metales, ¿no? Entonces, en este caso, pues, de cierta forma, esta energía por deformación inelástica estará compartida, pues, por la energía de deformación inelástica de la estructura en sí y también de la deformación inelástica de los disipadores, ¿no? Los disipadores metálicos. Entonces, lo real sería pues buscar cuáles son las condiciones actuales en las cuales se va a levantar un proyecto, ¿no? De la parte económica en sí que se tiene pues para poder implementar estos mecanismos de protección, ¿no? Bueno, pues no en el caso de una construcción, en el inversionista, el constructor, lo que sea, no siempre trata de cuidar el bolsillo, ¿no? De levantar la estructura, ¿no? Pero yendo más allá del proceso inicial de construcción, ¿no? Lo ideal sería proyectarnos luego un evento sísmico. Y hablando de que nosotros estamos colocados pues en el cinturón del fuego del Pacífico, ¿no? Que es una zona altamente activa, ¿no? Entonces, como ya lo mencionamos en algún momento, pues, hablando del disipador HADAS, ya que es tomando de ejemplo, ¿no? Se tienen pues ya estudios del 89, en este caso por Whittaker, donde se evalúa el estudio de un pórtico en el cual se colocaron estos disipadores HADAS, ¿no? Esos disipadores HADAS son planchas metálicas que son de 15, 20 centímetros de altura y de un espesor de 2, 3 centímetros, ¿no? Que entra en fluencia cuando se le está dando las deformaciones a nuestro pórtico, ¿no? Que en el caso de Whittaker pues fue un pórtico de 3 pisos y se colocaron estas placas, ¿no? Entonces, cuando se realizó el ensayo se pudo observar que este disipador, ¿no? Tiende a hacer un comportamiento bilineal, ¿no? Es decir, que tiene una rigidez elástica y una rigidez poselástica, ¿no? Que ya vendría a ser un comportamiento no lineal del disipador, ¿no? Entonces, lógicamente cuando ya el disipador pues sobrepasó su comportamiento, su parte de fluencia, su comportamiento de fluencia, entonces comienza una rigidez elástica post-fluencia. Entonces ese envolvente que se produce de ese ensayo pues vendría a ser la disipación de la energía, ¿no? Entonces la energía está ligada con el área de la curva en la cual se está, en este caso, el disipador evaluándose, ¿no? Entonces, la ventaja de este disipador es que presenta una doble curvatura similar, ¿no? Y porque está empotrado, digámoslo así, al entrepiso y al sistema, pues, de las diagonales de acero, ¿no? Entonces, presenta un comportamiento estable, ¿no? Y está disipando energía, pues, cuando nosotros hacemos uso de este tipo de disipadores, ¿no? Debido a la fluencia del metal, ¿no? Por otro lado, el amortiguador de fluido viscoso reduce los esfuerzos y las deformaciones en la estructura debido a que la fuerza del disipador está desfasada a la estructura, ¿no? ¿Por qué desfasada? Bueno, porque este disipador no depende del desplazamiento de la estructura, ¿no? En el caso del rendimiento metálico, ¿no? Como es los disipadores metálicos, dependen del desplazamiento. Entonces nosotros necesitamos que la estructura se desplace en sí, tenga un desplazamiento de entre pisos para que estos disipadores comiencen a trabajar, ¿no? Entonces, por otro lado, estos amortiguadores de fluido viscoso están desfasados debido a que no necesitan desplazamiento, sino que necesitan de la velocidad con la cual ingresa al sistema estructural, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la ecuación general de nuestro disipador de fluido viscoso, ¿no? Entonces, donde se tiene pues que la fuerza del disipador en este caso va a ser a un coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la velocidad que ingresa a nuestro dispositivo, ¿no? Este es un agente externo, y el coeficiente de velocidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un coeficiente de velocidad igual a 1,
¿no? Nosotros vamos a tener descrita ahí así el comportamiento de esta curva, pues, ¿no? Una curva elíptica, ¿no? De esa forma cuando el índice de velocidad es igual a 1, ¿no? Cuando este índice de velocidad disminuye, ¿no? Entonces, de cierta forma, esa elipse tiende a ser un rectángulo. Entonces, al disminuir ese coeficiente de velocidad, fíjense que nosotros tenemos una envolvente, tenemos una mayor área de la envolvente del comportamiento del disipador, ¿no? Entonces, con esas opciones nosotros buscamos mejorar el desempeño estructural, ¿no? Por otro lado, también, no haciendo uso de la disminución pues de este disipador, es importante que esto se trabaja entre 0,3, 0,2 el coeficiente de velocidad, ¿no? El índice de velocidad, perdón. ¿No? Ya en un índice de velocidad de 0,1 realmente es bien difícil llegar a eso, ¿no? Y eso es lo que el mercado ya también estamos dejando de fuera algunos proveedores de estos sistemas de dispositivos, ¿no? La empresa Taylor es prácticamente la pionera en estos sistemas de protección sísmica por amortiguamiento de fluido viscoso, ¿no? Es una empresa americana que se ha dedicado pues al estudio de estos disipadores. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un diseño, ¿no? Por medio de estos dispositivos, ¿no? Se tiende a seguir varias metodologías, ¿no? Principalmente aquí yo yo he recomendado pues las consideraciones iniciales, pues hablamos de configuración geométrica de la estructura, los objetivos de desempeño y niveles de peligro, tales que, hablando de la norma de 0,30, pues hablamos de un nivel de sismo moderado y los controles de deriva que le da la propia norma, pues hablamos de derivas máximas del 7 por 1000 para estructuras de hormigón armado, ¿no? Cuando ya estamos implementando nosotros sistemas, pues, de protección sísmica, ya es necesario ya es necesario hacer uso de otras normas, ¿no? En este caso, pues la propuesta por JASUS del control de derivas y pues que tiene que ver con el nivel de demanda sísmica, ¿no? Y en el caso del sistema, en el caso del diseño preliminar de amortiguamiento, pues se hace acorde a disposiciones dadas en el ASC 716, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso iterativo que se debe hacer, ¿no? Y buscar una solución, ¿no? Entonces, aquí se pueden elegir sistemas objetivos del 6 por 1000, se me ocurre a mí, ¿no? Para un nivel de peligro sísmico alto, ¿no? Estamos hablando de periodos de retorno, ¿no? Hablando del sismo, de periodo de retorno de 2475 años, ¿no? Entonces, y eso tratamos nosotros de que sea la solución económica lo más económica posible, ¿no? Recordemos que si nosotros estamos implementando por otro lado estos sistemas, ya nosotros necesitamos hacer registros de control de calidad, mantenimiento e inspección. Entonces, esas distorsiones máximas y el nivel de desempeño pues están dados por niveles recomendados según el Comité Vision 2000 SEAOC, ¿no? Y también acorde a los sistemas estructurales y niveles de distorsiones máximas dadas por el JASUS 99, ¿no? Entonces esos códigos y esas normas pues te indican pues cómo tiene que estar el nivel de desempeño de tu estructura acorde al nivel de movimiento sísmico, ¿no? Y por otro lado el caso pues te indica pues acorde, ¿no? Acorde al sistema estructural, al tipo de material que tú estás utilizando en tu estructura, ¿no? También básicamente también a la altura de tu edificación, ¿no? Te otorga pues esos niveles de daño. Te dice, bueno, si tú tienes un nivel de diseño sísmico moderado, que en realidad es el diseño sísmico de periodo de retorno de 475 años, que lo hacen las normas, ¿no? Te dice, bueno, si quieres presentar daño leve, concéntrate en estas derivas acorde al sistema estructural que tú estás utilizando, ¿no? Para daño leve, para daño moderado, para daño severo o daño completo o colapso de tu estructura, ¿no? Entonces, si nosotros estamos utilizando pues sistemas de protección sísmica, la S716 te indica pues que tienes que hacer un control de deriva para un nivel de diseño sísmico alto, es decir, sismos con periodos de retorno de 2475 años, ¿no? Entonces, tú evalúas, lógicamente, que si tú estás ingresando a estos sistemas de protección, tú tratas de mantener el menor daño posible, es decir, concentrarte en un daño leve o un daño moderado. Entonces, hablando de un análisis lineal de una estructura sin protección sísmica, fíjense, una estructura de 13 pisos, en este caso, se dieron pues periodos de vibración de 2.26 y 2 para X y Y,
y un periodo de vibración de 1.9 totalmente rotacional, ¿no? Entonces, haciendo un control de deriva según normativa de 0.30, pues en primera instancia se observa pues que la estructura está sobrepasando los límites de deriva, ¿no?, impuestos por las normas. Y asimismo, pues haciendo el control de deriva o observando cómo se está comportando la estructura para un máximo considerado o un sismo MCR que lo norma de la S66, ¿no? Entonces ya son estructuras del 1.2% aproximadamente, ¿no? Si nosotros hablamos de la norma ecuatoriana, pues la norma ecuatoriana es flexible en esa parte, ¿no? La norma ecuatoriana te indica derivas máximas, te permite derivas máximas de hasta un 2%, ¿no? Entonces, en ese caso, la norma peruana sí es un poco más rígida, ¿no? Estamos hablando de derivas del 7 por 1000. Entonces, tratamos de que ya estamos hablando de estructuras un poco más costosas debido a que son más robustas, ¿no? En comparación a las que se hace pues acá en Ecuador. Entonces, el incremento de estos sistemas de protección sísmica, como son los amortiguadores de fluido viscoso, ya lo vimos, se mantienen los periodos iguales. En este caso se utilizaron pues exponentes o índices de velocidad de 0.3 y coeficientes de amortiguamiento de 95, 80 para, bueno, pues para los primeros pisos, y eso irán cambiando. Todo esto es un proceso iterativo. Entonces, finalmente, fíjense que para el nivel de diseño sísmico severo, o para el, digámoslo así, para una deriva, para un sismo máximo considerado, el MCR, ¿no? Entonces obtenemos nosotros un amortiguamiento efectivo del 31% y del 23%, ¿no? Entonces, este amortiguamiento se le está considerando también el 5% de la estructura. Es decir, que implementando estos amortiguadores de fluido viscoso, nosotros estamos otorgando un 26% de amortiguamiento adicional a nuestros elementos estructurales. ¿Ya? Y fíjense que con esa cantidad de amortiguamiento nosotros hemos alcanzado la deriva objetivo que inicialmente, si ustedes observaron en la metodología anterior recomendada, no estábamos hablando de un 6%. Entonces, si nosotros agregamos estos sistemas, pues lógicamente lo que nosotros buscamos era reducir, ¿no?, las fuerzas de cortante en nuestro sistema estructural y también disipar la mayor cantidad de energía posible. En el caso de amortiguadores de fluido viscoso, pues en esta parte se observa pues que las fuerzas cortantes han reducido entre un 40 y 50% aproximadamente, ¿no? Entonces eso ya podría indicar pues una reducción de cuantía de acero tal vez en los elementos estructurales o menor en sección de elementos. Y fíjense que estamos cumpliendo con una deriva del 6 por 1000 a un nivel de amenaza sísmica mayor al que dice la norma E030, ¿no? Por otro lado, la energía disipada por parte de los amortiguadores es del 80%, es decir que la edificación en este punto capta el 20% de la energía pues que ingresa a la estructura, ¿no? El otro 80% se lo llevan los disipadores, ¿no? Esto visto desde un balance energético. Y nosotros podemos hacer este estudio, este análisis con software que son conocidos como son el ETAPS, el SAP, donde se pueden implementar estos elementos, ¿no?, que se conocen como elementos link. Ya, entonces, como nosotros observamos, cuando nosotros disminuimos, ¿no?, el índice de velocidad, nosotros observamos pues de esa forma, ¿no?, el comportamiento histerético del disipador, ¿no? Entonces, fíjense que en esta parte la curva histerética, ¿no?, tiende a ser pues de esa forma rectangular, ¿no?, como se observó anteriormente. Entonces estamos nosotros de esa forma tratando de disipar mayor cantidad de energía en el disipador, ¿no? Ya, aquí me indica el colega, si el objetivo de los amortiguadores fuera solo controlar las derivas del 7 por 1000, que indica la norma para estructuras, ¿cuál es la diferencia de usar amortiguadores sísmicos y muros o placas estructurales? Ya que sería más económico. Sí, efectivamente, hablando de estos sistemas de que aumentar la rigidez, pues como son el uso de muros, ya lo vimos en la parte de los espectros de aceleración, pues, ¿no?
Entonces, nosotros al implementar estos muros, estamos nosotros demandando más a la estructura, demandando más fuerza, más aceleración, ¿no? Sí, lógicamente es más económico, digámoslo, en comparación con una estructura con amortiguadores, ¿no? La implementación de los amortiguadores es entre bueno, hablando de disipadores metálicos, amortiguadores de fluido viscoso, está entre un 5 a un 15-20% adicional de un costo inicial implementando estos sistemas de disipación sísmica, ¿no? Entonces, de cierta forma dependería más del proyectista, ¿no? Pues, y buscar, pues, cuál es tu resultado económico al final de una estructura, pues, que eh, colocas tú estos disipadores o colocas estos muros, ¿no? Entonces, si tú quieres reducir derivas y aumentando la rigidez de la estructura, puedes hacerlo, está bien, y lógicamente también va a resultar un poco económico, ¿no? Pero hay alternativas, ¿no? Porque podría pasar de que un evento sísmico, ¿no? Si tú tienes muros, columnas, hablando de un sistema dual, entonces a lo mejor en un evento sísmico los muros van a estar trabajando, presentando incursiones inelásticas, recién presentando incursiones inelásticas, pero por otro lado las columnas ya estarían, eh, digámoslo así, ya estarían pues en su límite, ¿no? Entonces, eso podría resultar una deficiencia, ¿no? En el momento de un evento sísmico, ¿no? Entonces, con el uso de estos amortiguadores o disipadores, nosotros tratamos de reducir esas fuerzas demandantes en la estructura, ¿no? Tratamos de reducir esa fuerza demandante en la estructura y que la estructura a su vez quede totalmente operativa, ¿no? También por otro lado, también me preguntan si la estructura quedaría operativa después de un sismo severo. Claro, podemos hacerlo incrementando el sistema de amortiguamiento, ¿no? Producto de esas derivas, ¿no? Que son las derivas recomendadas por, por el caso, ¿no? Presentando daños leves, ¿no? Que a su vez también esto podría finalmente ser yendo más allá, pues de un análisis de pushover, se me ocurre, observar pues cuál es el nivel de daño que se enfrenta la estructura, a pesar de que ya recomendando ese control de deriva que te da casos frente a ese nivel de demanda sísmica, pues ya podrías ir sacando tus propias conclusiones. Entonces, finalmente, nosotros cuando realizamos un diseño, ¿no? La utilidad demandada es proporcionada a la reducción de la fuerza elástica de diseño, ¿no? Entonces, eso ya está ligado más con lo que se refiere a un diseño convencional, ¿no? Entonces, recordemos que cuando nosotros tenemos un diseño convencional, nosotros tenemos una fuerza elástica, el SUX, que lo llama la norma de 0,30, y nosotros decimos que, bueno, pues esto lo reducimos por un coeficiente de reducción sísmica, el valor R, de R de 8, 6, 7, no sé, ¿no? Entonces, lógicamente ese valor de R, que fue lo que reducimos la fuerza, y si nosotros lo comparamos pues con un sistema elastoplástico, por decirlo así, ya eh, siendo bastante idealizado, pues, ¿no? Entonces, si tú reduces tu fuerza elástica, ¿no? Entonces tú estás permitiendo que tu estructura, pues, presente incursiones inelásticas, no tenga un comportamiento no lineal. Entonces, de cierta forma, pues, hablando de un comportamiento sin protección sísmica, todo esto de aquí que tú tienes desde el desplazamiento de fluencia de tu estructura hasta el colapso final, entonces sería daño. Y finalmente, si el sismo, pues, por cierta forma, pues vino más fuerte, digámoslo así, no presentó mayor aceleración, bueno, pues ya la estructura estaría colapsando, ¿no? Entonces, cuando nosotros implementamos estos sistemas de protección sísmica, fíjense que nosotros lo que hacemos es reducir la fuerza elástica, incluso la fuerza elástica de diseño. Entonces, inicialmente, nosotros comparándolo eso, inicialmente nosotros utilizamos de un R igual 8, entonces para este caso utilizaremos nosotros un R igual de 4, ¿no? O sea, no estoy diciendo que voy a utilizar un R4 para diseñar a mi estructura, sino que me estoy demandándole un R4. Estoy acortando la demanda, ¿no? En mi estructura. Entonces, digámoslo así, lo remanente vendría a ser ya una ductilidad restante que tiene la estructura, y eso es el objetivo de la protección, pues no tratar de quitar la demanda de ductilidad de nuestra estructura.
Entonces nosotros llegaríamos hasta este punto porque hemos reducido la fuerza elástica, ¿no?, de nuestros elementos estructurales en la edificación. Entonces, esa ductilidad demandada producto de la implementación de estos amortiguadores está en el orden del 50% aproximadamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, también la toma de decisión de la utilización de cada disipador dependerá del proyectista y nivel del daño que desease obtener, ¿no? Y aparte también de la situación económica que se presenta, ¿no? Eso es lo que respecta a esta parte. Los amortiguadores viscosos pueden absorber toda la energía sísmica dejando la estructura comportarse de una manera elástica. ¿Sería económico usar dispositivos con este objetivo? Los disipadores en realidad lo que están captando, disipando es el 80% de toda la energía, ¿no? Eso se han hecho los estudios, se tiene bastante información respecto a esto. Entonces estos amortiguadores disipan el 80% aproximadamente de la energía, ¿no? Entonces, de cierta forma, igual tenemos una energía remanente que ingresa a la estructura que podría dejar a sus componentes estructurales de manera elástica, ¿no?, presentando un comportamiento elástico, ¿no?, que pueda regresar a su posición original, o tal vez presentando ciertos daños que, bueno, pues podrían ser totalmente reparables, ¿no?, que no serían de preocupación, ¿no? Entonces, cuando hacemos el uso de estos amortiguadores o sistemas de protección sísmica, ese es el objetivo, ¿no? Tratar de que la estructura capte la menor energía posible, ¿no?, empleando sistemas de protección como son los disipadores, ¿no?, o dejando pues que la estructura como tal, ¿no?, disminuya, o haciendo que la estructura y que la energía que ingrese a la estructura sea menor, pues hablando del sistema de aislamiento. Ingeniero, ¿sería mejor usar amortiguadores viscosos si el objetivo es absorber toda la energía sísmica y dejar que la estructura un comportamiento elástico? Pero para esto se tendría que calcular cuál es el desplazamiento de fluencia de la estructura para poder controlar este desplazamiento. Mira, bueno, si eso ya sería pues una parte de un estudio no lineal, ¿no? Estaríamos viendo el desplazamiento de fluencia de la estructura y haciendo uso de los disipadores, pues, ¿no? Pero lo que hacemos eso es simplemente ya proteger a la estructura como tal y estaríamos disminuyendo la utilidad demandada en la estructura, ¿no? Recordemos que un análisis no lineal pues representa también un mayor final de tiempo, un mayor costo en el diseño del proyectista, del calculista. Entonces, pero sí, sería idóneo finalmente lo que estamos haciendo es ser más finos en nuestros cálculos cuando ya hacemos un análisis no lineal, ¿no? Finalmente lo que hacemos, recuerden que nosotros al realizar un análisis dinámico espectral, como es el que se hace la norma, pues es algo conservador de cierta forma, ¿no? Entonces ya cuando hacemos un análisis no lineal y vemos la fluencia de los elementos estructurales, cuando vemos las rótulas plásticas, entonces nosotros estamos haciendo más finos y tenemos un mayor control de cierta forma, ¿no? Y podríamos observar también pues cuáles elementos podrían presentar fluencias y así ir viendo, observando la reacción en cadena de los otros elementos, ¿no?, que ya están incursionando en un rango no lineal. Entonces, eso depende también del calculista de cierta forma, ¿no? Y bueno, pues mis estimados, eso es toda la preparación que tenía para el día de hoy para ustedes. Espero que les haya sido de provecho. Espero que les haya sido de provecho. Por otro lado, ¿no?, les hago la invitación al curso que se está realizando por el CCI, ¿no?, de sistemas de protección sísmica del tipo de amortiguadores de fluido viscoso, ¿no? En este curso vamos a tratar temas, una introducción, una pequeña introducción a lo que sería pues la dinámica de estructura, ¿no? Es importante conocer la dinámica estructural para poder implementar estos disipadores, ¿no? De cierta forma observar, pues por qué la estructura se mueve así, ¿no? Cuáles son los grados de libertad que presenta una viga, una columna, los grados de libertad locales y globales, ¿no? El efecto del amortiguamiento en la estructura, ahondar un poco, ¿no? Eso es lo que refiere a la dinámica estructural. Y finalmente, cómo nosotros procedemos a proteger a la estructura implementando específicamente el caso de amortiguamiento, ¿no?, producto del amortiguador de fluido viscoso, ¿sí? Entonces, mis estimados, muchas gracias por su presencia.
¿no? Y agradecer también a CCI por la invitación, ¿no? Hago mi invitación para que se inscriban al curso, el cual se va a llevar a cabo ya en 15 días aproximadamente, ¿no? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Ingeniero, disculpe. Dígame. ¿Sí? Ingeniero, buenas noches, disculpe las molestias. Le está hablando Clemente. Tenía una consultita, nuevamente disculpe. Si vemos el espectro de respuesta con diferentes porcentajes de amortiguamiento, notamos que para cualquier relación de amortiguamiento, cuando el periodo es igual a cero, siempre tienen la misma aceleración. O sea, Ya. siempre parten de esa misma Sí. aceleración. ¿Por qué, ingeniero, pasa eso? Esa Porque, aceleración que tú ves ahí, esa aceleración que tú ves ahí hablando del espectro de respuesta es netamente la aceleración del terreno, ¿no? Si tú tienes una estructura sumamente rígida, tú puedes observar que esa aceleración con la que inicia, pues en este caso el espectro de aceleración, dirías tú pues que tu estructura se está moviendo conforme al terreno, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que tú ves en el espectro de aceleración que todos inician en este punto a 0.45G, 0.35G. Eso es netamente la aceleración del terreno como tal, ¿no? Esa es la ah, respuesta, por, ¿no? disculpe, ingeniero, justo le estaba revisando esa fórmula y en la fórmula es, bueno, Z por U por C por S, y si se da cuenta, si yo pongo un periodo igual a cero, bueno, se va a afectar toda la fórmula, ¿no? Entonces, si yo aplico la fórmula tal cual, me voy a dar cuenta de que si yo varío la relación de amortiguamiento, esta aceleración también se va a ir reduciendo. Entonces, justamente Sí, esa era mi duda, ¿no? Gráficamente, o sea, yo sí entiendo de que la aceleración del suelo va a ser la misma que la aceleración de la estructura cuando el periodo es igual a cero. Pero según la fórmula que veo, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre se va a ir reduciendo porque está directamente proporcional al periodo, ¿no? Esa justo era mi duda. sí. No nos olvidemos que finalmente la respuesta a la cual está respondiendo la estructura como tal depende esencialmente de la rigidez y de la masa, ¿no? Y también del amortiguamiento. Y eso es lo que nos da el espectro, ¿no? Y finalmente, fíjense que cuando nosotros tenemos estructuras más rígidas, esa aceleración, sí, esa aceleración crece, ¿no? Ya cuando hacemos la integración, pues, de producto de estos métodos numéricos, ¿no? La respuesta es mayor, ¿no? Para estructuras rígidas. ¿Ya? Y bueno, pues no, y precisamente sigo en lo mismo, ¿no? Y tú también lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces, en el espectro de respuesta, todos inician en ese punto porque básicamente es la aceleración del terreno, ¿no? No las vibraciones del terreno Ah, neto. entonces, ingeniero, cuando mi periodo es igual a cero, todos van a iniciar de ese punto, aunque la fórmula me indique Exactamente, otra cosa. Ah, exactamente. Y eso es una integración, eso no es una respuesta ya ahondando un poco más, tú lo puedes dar, lo puedes observar si ingresas a la ecuación de equilibrio dinámico y haces la integración, pues, de tu oscilador en este caso y lo sometes a esa aceleración sísmica, ¿no? Entonces, netamente pues es la respuesta de tu oscilador, ¿no? Entonces, el ZUCS que tú ves es prácticamente, digámoslo así, la aceleración del terreno nada más, por decirlo así. Y bueno, pues, ¿no? Y la eh, respuesta que va a presentar. ok, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces, eso sería todo por hoy, mis estimados. Muchas gracias por asistir. Entonces, nos vemos en el curso para los que deseen inscribirse, ¿no? Que pasen buenas noches y un excelente inicio de semana. Cuídense.